Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí con el licenciado Rogelio García Córdoba. Y antes que nada, muchísimas gracias por el espacio que nos hizo para la entrevista. Muchas gracias a ti, Vani, y muchas gracias a todos. Y bueno, cuéntenos acerca de usted. Ok. Soy oriundo de aquí de la Ciudad de México. Nací en Azcapotzalco, viví, crecí, renací en esa demarcación. Toda mi vida la hice prácticamente en esa zona. Estudié la prepa, una parte en una escuela de bellas artes. Me gusta mucho todo lo que es el teatro, la danza, todo eso enfocado. Y después acabé la preparatoria en el Unitec Campus Cuitláhuac. De ahí decidí estudiar periodismo. Estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Me gradué como licenciado de periodismo en el año 2004 y trabajé 10 años en diferentes medios de comunicación. He sido reportero de tele, radio, televisión, de tele, radio y prensa escrita, aunque principalmente mi carrera como reportero la hice en el radio, en Grupo Radio Centro, donde estuve casi 5 años. He trabajado en Cámara de Diputados, estuve en el equipo de transición del actual presidente, todavía presidente hasta dentro de unos días, Enrique Peña Nieto, en la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, hoy Secretaría de Movilidad, o en la Dirección General de Transportes Eléctricos. Le llama la atención lo de bellas, el teatro, las artes. ¿Cómo fue su niñez o cómo descubrió que le gustaba eso? Pues tuve una niñez un tanto atípica, por llamarlo de alguna manera. Cuando yo tenía 5 años, mi papá fue víctima de una situación de un asalto. Le dispararon y a partir de esa edad y hasta la fecha pues quedó en silla de ruedas. Es un niño de 11 años que de repente tiene que estar en una casa donde pues la figura paterna está en una silla de ruedas, pues cambian mucho los roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde sexto de primaria pues tenía que salir de mi casa y tomar mi camioncito para irme a la primaria, ¿no? Actualmente yo tengo una hija de esa edad y ni loco la dejo salir, ¿no? Tuve que aprender a manejar muy temprano, pues porque también había que hacer las despensas, ¿no? O sea, 13, 14 años, pues de repente ya me tenía que ir al súper en el carro, a hacer la despensa. Entonces, sí fue una infancia atípica. No te puedo decir si más feliz o más infeliz que la de los demás, porque la verdad es de que mientras yo iba creciendo, pues nunca me sentí diferente, ¿no? Desde pequeño me empezaron a llamar la atención cosas como el canto, la danza, la música. Entonces, cuando yo entro a Bellas Artes, pues entré a estudiar en una preparatoria que pues te da lo académico y al mismo tiempo te prepara para tener una carrera artística. Entonces yo me enfoqué en teatro, me gustaba mucho, lo único malo es que pues yo vivía en la delegación Azcapotzalco y tenía que ir a la preparatoria hasta Tasqueña. Entonces esto significaba que a las 7 de la mañana ya tenía que estar en Tasqueña. Entonces pues me paraba tipo 4:30, 5 de la mañana y a las 7 tenía que estar hasta allá. Entonces el desgaste fue mucho, la verdad, ¿no? Decidí cambiarme de escuela a una escuela más tradicional, que en este caso fue el Unitec. Cuando yo salgo de Bellas Artes digo, pues ¿ahora qué voy a hacer? Pues yo iba a ser actor, ¿no? O sea, pues ese era el chiste, que estudiara ahí. Entonces, de repente me encontré como en esta situación de pues no saber qué es lo que tenía que hacer. En Bellas Artes yo tenía una maestra que a lo mejor el nombre le suena, Marina Azuela, a lo mejor le suena a Mariano Azuela, pues el escritor. Efectivamente esta maestra era su nieta, y ella, por ejemplo, cuando yo estudiaba ahí en Bellas Artes, en alguna ocasión le enseñé las cosas que escribía porque ella nos daba literatura y me dijo, oye, tú escribes bastante bien, nunca dejes de escribir. Cuando salgo de Bellas Artes yo no sé qué hacer con mi vida. Casualmente por esa época una de mis primas, que también es periodista, empieza a juntarse mucho con nosotros y ella trabajaba en el Excelsior. Entonces los domingos le tocaba hacer la guardia.
como nos juntábamos mucho con ella, pues nos decía, pues vénganse al Excelsior, y pues si sale algo, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Entonces nos íbamos al Excelsior, y un día en la redacción del Excelsior, ahí en la esquina de la Información, Bucareli y Reforma, pues de repente empiezo a ver cómo es el movimiento, y pues yo ya tenía que decidirme por una carrera, y de repente me vino a la mente las palabras de mi maestra, ¿no? Nunca dejes de escribir, y de verdad que el ambiente y todo fue cuando algo en mí hizo clic, y dije, pues sí, o sea, efectivamente me gustaría ser periodista. Y además como que todo embonó, porque yo desde niño recuerdo que me gustaba ver noticias. O sea, yo me acuerdo que veía a Guillermo Ochoa, veía a Lolita Ayala, o sea, de muy pequeño, toda la vida veía noticias. En mi familia siempre se fue una familia que a donde fueras, a casa de mis abuelos, a casa de mis tíos, en mi casa siempre había periódico, y siempre leía el periódico. Entonces, cuando de repente me doy cuenta que puede ser un camino, tampoco me era tan extraño. Y tomando en cuenta los acontecimientos que han pasado actualmente o anteriormente aquí en la Ciudad de México, ¿cuál noticia ha influido de manera positiva o negativa en tu vida? Bueno, aquí en la Ciudad de México te puedo decir que los dos temblores, ¿no? Recuerdo muy niño el temblor del 85, me marcó mucho, y recientemente el temblor del año pasado también fue algo que me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces ha influido en la forma en que ves la ciudad, en la forma en que entiendes a la comunidad y cosas por el estilo. Nos comentaste que has trabajado como periodista en radio y tele. Uh-huh. Cuando estaba en la universidad, en el 2011, fueron los atentados de las Torres Gemelas, y en ese entonces yo trabajaba con Rosana Fuentes Berain. Rosana Fuentes Berain, maestra del ITAM, tenía un programa en Canal 22, y entonces este programa, durante toda la invasión de Estados Unidos a Afganistán, cambió de ser un programa semanal a un programa diario que se llamaba Sin Concesiones Frente a la Guerra. Entonces ahí fue como mi primer acercamiento con la televisión. También estuve en algunas revistas o grupos editoriales como Grupo Editorial Expansión, en la revista XP, o en Radio Centro, o en Grupo Radio 1000. En Grupo Radio Centro, que fue donde hice la mayor parte de mi carrera en radio, y que de verdad también ahí descubrí una gran vocación, porque nunca me imaginé que yo iba a hacer radio. Y de todos los trabajos que has tenido a lo largo de la carrera, ¿cuál es el que más te ha dejado, te ha impactado más? Pues bueno, como reportero de radio, sí tuve muchísimas lecciones. Fui testigo de acontecimientos históricos, por ejemplo, el último informe de gobierno de Vicente Fox, o cuando a Vicente Fox ya no lo dejaron entrar a la Cámara de Diputados, ¿no? Creo que ese me ha dejado mucho. Pero no es por nada, pero en el momento donde me encuentro actualmente, también creo que tenemos grandes posibilidades, porque siento que estoy en un lugar donde podemos crear muchísimo, y a mí me gusta mucho eso de crear cosas. Y ya para finalizar, si no hubieras dedicado al periodismo, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Mira, te voy a decir que sí, y es algo totalmente distinto. Mi hermana, la mayor, es ingeniera civil. Entonces yo desde niña siempre la vi como wow, o sea, era mi ídolo, ¿no? ¿Y qué crees? Que soy muy bueno para las matemáticas. Entonces, de verdad que no me hubiera desagradado dedicarme a una ingeniería, o sea, y eso de la construcción, de hacer cosas con mis manos, me encanta. O sea, yo soy el hombre, hágalo usted mismo. Mi hija dice que mi segundo hogar es el Home Depot. Tengo un cuarto lleno de herramientas. Me encanta hacer cosas por construir, vamos, ¿no? Entonces, eso de la ingeniería no creo que me hubiera ido nada mal. Y bueno, hasta aquí la entrevista. Te agradezco mucho por recibirnos en tu espacio de trabajo. Y bueno,
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Vane. Muchísimas gracias a todos, chicos.